preparar el vivo estuve en una encrucijada de cómo presentarlo al padre. Porque cuando uno conoce a la persona que va a presentar y sabe que el valor que tiene como persona supera cualquier hito o cualquier logro que pueda tener en su currículum, entonces es como que el currículum se queda corto. Así que voy a improvisar una presentación, perdón padre, me voy a salir del guión, y va a ser una presentación un poco más desacartonada. Les cuento, a los que no conocen al padre, que antes de ser sacerdote, el padre estudió 4 años de diseño industrial, y como viene de una familia de artistas, porque en su familia hay pintores, arquitectos, inventores, se entiende ese gusto que tiene por el diseño, además de que es una persona muy talentosa y creativa. Y el padre Ariel está vinculado con la educación desde hace varios años, estuvo como representante legal y capellán en 2 colegios. En uno de los colegios tuve la gracia de trabajar con él, y era realmente genial ver cómo él incentivaba la creatividad y el liderazgo en los niños y en los docentes también. Y actualmente tengo la alegría de trabajar con el padre en Charlas CAT, de la cual el padre es capellán, y que se trata de un proyecto apostólico que intenta unir la tradición con la creatividad y que quiere formar especialmente líderes. Y lo mejor de todo además es que el padre es mi mentor. Así que estoy realmente muy contenta de inaugurar esta sección de vivos de libros para educadores con esta entrevista. Muchísimas gracias, padre, por regalarnos este rato para contarnos sobre este tema, porque usted como director espiritual trabajó siempre con la atención puesta en los temperamentos. Así que les aseguro al público que estamos en muy buenas manos para profundizar en esto y para poder educar según los temperamentos. Bueno, como ustedes quieran, arrancamos entonces. Arrancamos. Ante todo, gracias por esa hermosa presentación, Magdalena. Me acordé, dijo, de inventores, me acordé, digo, uy, ¿se acuerda Magdalena de que tenía un abuelo que había inventado una especie de auto? De memoria que una familia muy linda, gracias a Dios, y bueno, sí, siempre metido en el tema de la educación, que de algún modo u otro es lo que nos toca, sea como sacerdotes, sea como en el rol de capellán o en el rol de representante legal, siempre uno ha tenido que estar vinculado a eso y contento, porque realmente es algo hermoso. Así que bueno, gracias Magdalena por la invitación. Me encanta el proyecto que está llevando adelante con Libros para Educadores, así que es un honor para mí poder estar en el primer vivo de Libros para Educadores. Muchas gracias, padre. Hola, Emi. Bueno, y sigue sumándose gente y es muy lindo. Hola, Santi. Bueno, seguimos saludando. Perdón, padre. Ahora empezamos con las preguntas. Todos fan del padre. Le quería preguntar, una duda que surge a veces cuando uno habla de los temperamentos es si hablar de temperamentos no sería encasillar a las personas en algún esquema rígido. Bueno, algunos piensan que es así, pero voy a dar una explicación un poco, me voy a ir para atrás. Dios creó a los ángeles, Dios creó al hombre, no, pero vale la pena pensar para atrás. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el hombre? O dice, bueno, lo encasillamos. Ustedes saben que en el Génesis se cuenta la historia de la creación del hombre, y en esa creación, Dios ¿qué usa? Usa barro, y dice que a ese barro le sopla, le da el soplo vital de su aliento, del aliento divino, y con eso crea al hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que somos, que parece una metáfora, pero no es tan metafórico, una mezcla de barro, ¿no? De esa parte débil, frágil nuestra, con el espíritu que Dios nos ha dado. Entonces, todo esto nos hace pensar, ya intuir, de que el hombre es una cosa compleja, es una cosa compleja, no tan sencillo de explicar, esa mezcla de barro y espíritu. Y entonces, es cierto, uno no se lleva bien con lo complejo. Entonces, cuando tiene delante de sí algo complejo como el hombre, trata de adaptarse a eso y explicarlo de alguna manera. Y efectivamente las explicaciones siempre son complicadas. Yo siempre pongo el ejemplo de Einstein, cuando le preguntaron la teoría de la relatividad, un amigo le preguntó, y entonces él le explicó, y entonces, una teoría completamente compleja, ¿no? Entonces, él explicó, bueno, la relatividad es así, le explicó todo, ¿no? El amigo dijo, no entiendo. Bueno, como no entendía el amigo, lo empezó a explicar un poco más sencillo, con términos que él podía conocer,
una segunda vez, y el amigo siguió sin entender, dice. Y por una tercera vez, Einstein rebaja más los conceptos, usa más metáforas y esquemas para explicar, y entonces ahora le dice, ¿entendiste? Sí, dice, por fin entendí. Y dice, bueno, eso que entendiste no es la teoría de la relatividad. ¿Y esto por qué digo esto? Porque cuando uno quiere explicar al hombre, sea con los temperamentos o cualquier otra manera, es cierto que siempre nos limitamos, estamos limitados, y no es que las metáforas que usamos, las imágenes que usamos, explican todo lo complejo que es el hombre. Pero igualmente tenemos que hacer, es como las palabras explican de alguna manera las cosas, pero igual las usamos. No siempre permiten expresar todo, pero igual las usamos. Igual pasa con los temperamentos. Es cierto, no abarcan a todo el hombre, no lo explican perfectamente, pero nos ayudan muchísimo, muchísimo a entenderlo. Buenísimo. Y padre, hay algunos conceptos que se nos suelen mezclar cuando queremos entrar en este tema de los temperamentos, y es el tema de la personalidad, el temperamento y el carácter. ¿Son de alguna manera sinónimos o se trata de cosas distintas? Bien, son cosas distintas, y es cierto que muchas veces las usamos de un modo como si fueran sinónimos, pero evidentemente que no son sinónimos, sino que cada una tiene, aunque algunas veces podemos usar de modo genérico, cada una significa algo específico, y es muy importante entenderlo, sobre todo para los educadores. Y aprovecho para decir algo, y ya voy a responder lo de las tres palabras, los tres conceptos que usted me acaba de decir, ¿no? Y es que eh, entender esto, ¿no? Sobre todo el tema del temperamento, vamos a hablar de lo que usted me preguntaba, de carácter, de temperamento y personalidad, pero entender el tema de los temperamentos para el educador es muy importante. ¿Por qué? Porque el educador necesita lograr su fin, y su fin es que el individuo se realice. Si fuera simplemente transmitir una serie de información, de ideas, de conceptos, es como que sí, podría ser como una computadora que larga información, que larga datos, pero como la educación del educador, y acá entendimos, porque sé que el libro para educadores está apuntado tanto a padres como a docentes o maestros, como la educación, sobre todo los padres, pero no solo los padres, trata de abarcar a toda la persona, a que la persona se realice y alcance la plenitud de su vocación. Entonces hace falta llegarle a la persona por completo, y para llegar a la persona por completo hay que adaptarse mucho, el educador tiene que adaptarse mucho a la persona que tiene delante. Y poníamos también, creo que usted compartió la idea del martillo, no sé si llegó a compartir, ¿no? O sea, el que tiene un martillo piensa que todos los problemas son clavos, ¿no? El que sabe solamente una manera de hacer las cosas quiere resolver con esa manera todas las cosas, ¿no? Entonces quiere agarrar con un martillo y lo usa para martillar, pero también para, no sé, quiere acomodar algo y cualquier cosa, o quiere arreglar un motor. Imagínense que para arreglar el motor le empieza a pegar, ¿no? Y ahí ya hace falta otro instrumento, no es lo mismo un clavo que un motor. Y entonces esa misma actitud tiene que tener el educador, adaptarse al sujeto que tiene delante. Conocerlo implica varias cosas, y entre esas conocer su temperamento, ¿no? Y ahora sí voy a la pregunta que usted me decía, pero me acordé de esto y digo, esto es importante también decirlo. Entonces, sí hay que distinguir entre personalidad, entre temperamento y entre carácter, que son cosas distintas. La personalidad es algo que se desarrolla con el paso de los años, no es algo innato, no es algo con lo cual se nace, y en el caso de los más pequeños, la personalidad se encuentra en su fase inicial de desarrollo. Pero vamos a ver cada uno de estos conceptos. El temperamento, y es el punto que más nos interesa ver acá, es ese, podríamos decir, conjunto de tendencias como inclinaciones que nacen de la misma naturaleza, de la misma constitución biológica, podríamos decir, del individuo. No es algo que el sujeto adquiere, sino que es algo completamente innato, pero tampoco es fruto de decisiones o de preferencias. Y es muy importante entender de entrada que el temperamento es algo que no se puede cambiar. Es como la biología.
a pesar de que ahora hablan de esos cambios de biología, que ya sabemos qué, de género, lo que sea, que no se puede cambiar el ADN, no se pueden cambiar muchas cosas, bueno, tampoco se puede cambiar el temperamento. Y tiene un fuerte componente hereditario, lo cual no quiere decir que de una madre, vamos a anticipar un nombre, por ejemplo, colérica, surja un temperamento, un hijo colérico, sino que quiere decir que de la combinación de lo que hereda de padre, de madre y de otros antepasados, se constituye el temperamento del hijo, ¿no? Contribuye tanto el padre como la madre genéticamente en el temperamento del hijo, ¿no? Y el temperamento es el componente, podríamos decir así, fijo, invariable, no modificable de la personalidad. ¿Qué es lo que no se modifica de la personalidad? El temperamento. ¿Qué personalidad tan agradable? Bueno, en esa personalidad, que llamamos así que es, hay algo que no varía, y eso es el temperamento. Algunos clasifican en 8, que es lo que yo prefiero usar porque me parece que justamente al ser 8 permite abarcar más diferencias, ¿no? Algunos hablan de 4, antiguamente existían 4, pero hoy para esta charla vamos a abordar el tema de los 8 temperamentos. Vamos a usar este esquema que sirve muy bien. Y el carácter, vamos a la segunda, al concepto, el carácter es lo más personal, es lo propio de la personalidad, digamos así, porque está más vinculado a la libertad, a la responsabilidad del sujeto, es el conjunto de hábitos, es el conjunto de cosas adquiridas a lo largo de la vida, que evidentemente al principio son impulsadas por el temperamento. El temperamento siempre mueve, es como el detonante, por eso decíamos, es como una tendencia, una inclinación. Bueno, el temperamento empuja, pero después el carácter, que es lo que vamos forjando, es lo que acomoda esos impulsos del temperamento. La fuerza de la voluntad y la ayuda del educador, y acá entra de lleno el educador, justamente en formar ese carácter, es lo que le va dando el carácter a la persona, ¿no? Ya a través de los procesos naturales, o sea, explicándole, apelando a la razón, y a través de la razón iluminada por lo que le da, por lo que el educador le enseña y le muestra, sobre todo con su ejemplo, él educando, el niño, vamos a poner el caso, el niño va desarrollando el carácter, va asimilando, va con su voluntad tratando de poner por obra eso que está comprendiendo que es lo que debe hacer. Entonces, todo cambio en la personalidad que se pasa, y de hecho no son tan raros, hay personalidades que se van transformando de una cosa en otra, tiene que ver justamente con esta parte, con la parte del carácter. Y por último, uno dice, bueno, ¿y la personalidad qué es? Hay un temperamento, entonces repaso, el temperamento es lo recibido, lo innato, lo no modificable, el carácter es justamente lo modificable, lo adquirido, y la personalidad ¿qué es? A más B, o sea, es el temperamento más el carácter, o sea, ese conjunto de cosas porque si yo distingo el carácter, es solamente lo que yo adquirí, lo que yo hice con mi esfuerzo. Y si yo quiero hablar de lo que recibí, hablo del temperamento. Cuando hablo de la personalidad, incluyo tanto lo recibido como lo adquirido. Ese conjunto es lo que tengo delante. Espero que se haya entendido. Buenísimo, sí, se lo entendió. Padre, ¿y qué visión predomina hoy respecto de estos conceptos que acaba de explicar? Bien, es buenísimo, porque todos estos temas siempre tienen que ver con la libertad, ¿no? Con la antropología, qué es el hombre, y sobre todo tiene que ver con la libertad. Y entonces, a partir de ese tema de la libertad, aparecen muchos problemas. ¿Por qué? Porque hoy hay un concepto de libertad muy equivocado, pero no la libertad simplemente de qué hago, no relacionado con la moral, sino si el hombre realmente puede ser libre o no. Entonces vamos a ver, usted me preguntaba qué concepto o qué concepto predomina. predomina respecto de todo esto que acaba de explicar? Bien, yo diría que podríamos distinguir tres conceptos. Primero, una corriente importante que comenzó sobre todo cuando la psicología tuvo su momento de su auge. Hoy todavía sigue muy vigente la psicología y digamos, el conocimiento psicológico o de la psicología del ser humano,
al punto de la psicología lo quería explicar todo, así como decíamos antes, ¿no? Quería entender a fondo y captar completamente al ser humano, porque siempre lo que decimos es, para poder entender algo hay dos maneras, o yo me agrando mi inteligencia para poder recibir eso, como un vaso que tiene un caudal determinado, o agrando el vaso, o reduzco la cosa que quiero entender. Entonces siempre, la manera más fácil, ¿cuál es? Reducir las cosas, reducirlas a un aspecto para poder entenderlas. En vez de entenderla en su complejidad, la reduzco. Entonces, una tendencia, un predominante hoy es el determinismo. El determinismo tiene que ver con, surge a partir de ese auge de las teorías psicológicas que, de alguna manera, pone el acento en lo biológico o en lo genético del sujeto como un factor determinante. O sea, dicen que la constitución que tenemos, el contexto sociocultural, la historia de la persona, todo eso incide en la psicología del sujeto y hace que el sujeto obre de tal manera. O sea que el sujeto es un ser sumamente condicionado por todo lo que lo rodea, ¿no? Entonces la libertad del hombre no existe. Estamos determinados ahora. Es más, pero dicen, si yo cambio tales factores, si yo cambio esto y esto y esto y esto, como si fuera, no sé, ajedrez, no le cambio el contexto, cambio ciertas cosas, puedo hacer que el hombre haga lo que quiera. Justamente como el hombre no es libre, yo puedo modificar los factores biológicos, de entorno y lo que sea, y transformo al hombre. Pero en definitiva, el hombre no es libre, el hombre está determinado por todo lo que lo rodea. Esa es una primera teoría hoy muy vigente, Claro. que es el Y que determinismo, intenta ¿no? resolver todo con un algoritmo, como si fuese que todo se puede cambiar en base a lo que uno modifica desde el exterior. Exacto, es muy buena la frase algoritmo. ¿Por qué? Porque de hecho eso es lo que intenta. Ellos en su búsqueda quieren encontrar cuál es el algoritmo que explica todo eso. Es porque ustedes saben que un algoritmo se compone de distintos números y fracciones, que yo no soy matemático, pero no sé, no podría explicar mucho qué es un algoritmo, pero se compone de muchas cosas y entonces esa combinación produce un resultado. Entonces también en el postura determinista dice que el hombre poniendo estos elementos en el algoritmo, va a hacer esto o esto otro, ¿no? Bueno, segunda idea predominante es la del voluntarismo, que es en realidad contraria al determinismo, es todo lo contrario, no solamente que el hombre es libre, sino que el hombre puede hacer todo lo que quiera, o sea, le ponen en manos del hombre una fuerza que el hombre no tiene, el hombre puede todo, y por eso la frase preferida del voluntarismo es ¿cuál? A ver si te la sabes. Querer es Querer, poder. querer es poder. Muy bien. Muy bien. Lo sé porque ya me lo he escuchado. Este, querer es poder, exactamente. El voluntarista piensa que todo es poder. Y también se la considera dentro del ámbito religioso la corriente pelagianista, es decir, bueno, esto mismo, ¿no? Querer es poder, niega la doctrina del pecado original, o sea, el hombre no tiene una inclinación al pecado, el hombre se puede sobreponer a cualquier cosa, es todo cuestión de voluntad. Y el énfasis se pone acá en lo adquirido, en la libertad. En el caso anterior, el énfasis se ponía en lo recibido, el contexto que nos rodea, la genética, la biología. Acá se pone el énfasis en lo adquirido, en lo que hacemos libremente. Y la tercera corriente, yo diría, no tan importante, pero que vale la pena mencionarla porque en ciertos ámbitos se da, es la del sobrenaturalismo. El sobrenaturalismo dice, desde el punto de vista religioso, todo es gracia, pero en un sentido exagerado, no simplemente de que Dios está detrás de todas las cosas y de que Dios obra en todas las cosas, sino que la gracia suplanta la naturaleza. Es decir, el hombre no tiene nada de acción y es todo acción divina. Entonces, somos el resultado de la acción divina, nada más. Bueno, es el extremo, podríamos decir así, pietista o sobrenaturalista de la teoría del ser humano. Claro, buenísimo. Padre, y dado que este es un vivo sobre cómo educar según los temperamentos, ¿cuál sería la tarea del educador en todo esto? ¿Cuál debería Bien, ser? sí. Básicamente podríamos decir, ya teniendo en cuenta un poco todo lo que dijimos, que la tarea del educador en definitiva es ayudar al sujeto, así un niño preferentemente, a
desarrollar plenamente su personalidad, es decir, lograr que lo recibido más lo adquirido, que es lo que va a aportar el educador, pero también va a aportar el contexto, también van a aportar otras personas, etc. Todo eso se desarrolle de modo pleno, o sea, no obstaculizado. El educador no es Dios, ya lo sabe, pero hay que entender que no puede intervenir en todo, no puede cambiar muchas de las circunstancias del sujeto. También el educador se encuentra con lo recibido, con lo que el sujeto recibió. Entonces, y tampoco puede forzar la voluntad del educando, no puede obrar por el educando ni moverlo desde adentro a que haga lo que el educando quiere. O sea, tampoco es Dios. ¿Por qué le digo que no es Dios? Porque Dios sí puede mucho de esto, ¿no? Sin violar la libertad, Dios es el único ser que sin violar la libertad del ser humano, obra desde adentro, por la gracia, inspirando, moviendo, atrayendo, para que el hombre haga el bien. Y el educador lo hace, como digamos, desde afuera, si se quiere, porque también puede de alguna manera entrar en el corazón o llegar al corazón del educando y en ese sentido, desde adentro. El educador puede hacer bastante, puede proveer algunas cosas, algo de lo que el educando va a tomar como materia prima, o sea, puede facilitar cosas para que el educando obre libremente y así libremente vaya desarrollando su personalidad, ¿no? Si esto se entiende hasta acá, voy a decir, como decía Einstein, en realidad todavía es más complejo y difícil, ¿no? Sí, pero realmente es muy importante, como educadores seríamos muchísimo más efectivos si tuviésemos en cuenta estas particularidades, que además son cosas bases de la personalidad humana, de la antropología del hombre, o sea, es muy importante tener en cuenta para educar a los alumnos, porque uno piensa que hay recetas universales o que viene con un método, una cosa, y entonces todo sale como uno quiere, pero después en la realidad uno se da cuenta de que no. Y lo más triste es que uno se desespera porque dice, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco? ¿Qué invento? Entonces, conocer los temperamentos es una buena base para partir, para educar a los alumnos o a los hijos. Así que por eso me gusta tanto este tema. Y está bueno eso que dijo, no es posible, no hay una receta mágica, pero sí es importante que entendamos que si el objetivo es, espera que se me enchufe, se me desenchufa el celular. Si el objetivo es desarrollar la personalidad, todo lo que hagamos, aunque no tengamos la receta, tiene que apuntar a algo. Yo me animaría de modo sintético para que les quede, para que tomen apuntes si les sirve a los educadores. Cuando decimos que tiene que desarrollar la personalidad, estamos diciendo que tiene que desarrollarla de manera equilibrada, porque desarrollar la personalidad siempre se desarrolla, pero lo importante es que esté equilibrada. ¿Y cuáles serían las características de una personalidad equilibrada? Bueno, yo tengo estas en la cabeza. Primero, autodominio y autoconocimiento, es muy importante. Responsabilidad de las acciones. Un niño tiene que aprender a ser responsable. Esto es propio de una personalidad equilibrada. Tercero, una correcta percepción de la realidad y captación y adaptación a la realidad. Es muy común también esto de, en los colegios que he estado, siempre decimos, y hemos hablado con usted como directora, es importantísimo que los niños conecten con la realidad. Si entra alguien al aula, no es simplemente saludar porque es la norma de que hay que saludar cuando alguien entra. Es importante que entiendan lo que ha pasado, o sea, que conecten con la realidad. Y ellos tienen que entender que están conectando, porque así se motivan y entienden lo que está pasando. Cuarto punto, madurez afectiva, eso es fundamental, que desarrolle la madurez afectiva. Quinto, estabilidad emocional. Sexto, cultivo intelectual, eso ya lo sabemos todos, siempre decimos como educadores, cultivar inteligencia. Bueno, educar la voluntad también, una voluntad educada. Vivir las prácticas de las virtudes morales, o sea, no simplemente la voluntad fuerte, sino orientada hacia la virtud moral, o sea, hacer el bien y evitar el mal. Elaborar un proyecto existencial, es muy importante que una personalidad tenga un proyecto de vida, no existencial. Si logro esto y si desde niño empezamos a ayudar a elaborar un proyecto de vida existencial,
le vamos a permitir también construir esa personalidad equilibrada. Y por último, y evidentísimamente, vida espiritual. La vida espiritual sostiene todo ese equilibrio de la personalidad, ¿no? Arma o constituye una personalidad equilibrada, una buena vida espiritual. Buenísimo, ahí escriben tomando notas. Yo estaría tomando notas si no tendría que estar haciendo las preguntas. Padre, y metiéndonos ya de lleno en el tema de los temperamentos, ¿por qué es tan importante conocer nuestro temperamento y qué tenemos que saber sobre los temperamentos? Bien, primero hay que entender, y algunos lo han estudiado, que han estudiado a fondo lo dicen, y es que el 70% de las características del comportamiento está determinado por el temperamento. Entonces dice, padre, pero no es que eso es determinismo, no. El determinismo dice que estamos completamente determinados por esto y por esto y por esto y por esto. Lo que estamos diciendo es que una muy buena parte de lo que hacemos, 70%, a ver, es un número, me acuerdo que hablaba con un psicólogo amigo, que sé que usted también lo va a entrevistar y me anticipo algo, no voy a decir el nombre, un psicólogo amigo me decía, bueno, eso de poner números, no soy muy amigo, es cierto, entiendo, pero es para que se dé una idea. 70% de lo que hacemos tiene su raíz en el temperamento, ¿no? Entonces, si yo no conozco de dónde vienen mis movimientos o lo que hago, evidentemente ni me conozco a mí, ni conozco a otros, no sé por qué está haciendo lo que hace. Entonces, conocer el temperamento me ayuda a comprender a la persona, entenderla, y entenderla, como me gusta decir, en dos sentidos. Entenderla, saber qué es, quién es, pero también entenderla en el sentido que usamos para decir ser benévolos y compasivos, ¿no? Cuando decimos te entiendo, ¿no? Te comprendo, ¿no? En el sentido que tengo paciencia, me aguanto, etc. No es muy común esa reacción, de todas maneras, pero esto creo que nos va a ayudar a ser más compasivos. Exacto. Así que bueno, el temperamento, como decíamos, no es algo que uno puede cambiar, no lo puedo volver y pedir que me den otro, como un mazo de cartas, esto no me gustó, me den otro, es lo que hay, el temperamento, entonces tengo que entender que si es algo inmodificable es más importante todavía que lo conozca, porque eso es lo que tengo y no lo puedo cambiar. Y entonces conociéndolo, ¿yo qué puedo hacer? Puedo educarlo, puedo potenciar lo bueno, puedo reprimir lo malo, ¿sí? Y esto estoy hablando en primera persona, pensando que también esta charla le puede servir a los educadores para sí mismos, pero también hacia el niño, ¿no? De conocer el temperamento, puedo potenciar lo bueno que tiene, sabiendo cuál es su buena inclinación, voy a potenciar eso, sabiendo cuál es su mala inclinación, voy a reprimir eso, o mejor, reencauzar lo malo. En realidad, el objetivo no es tanto reprimir, sino más bien, podríamos decir, dar proporción, canalizar, adecuar las reacciones del niño a las circunstancias. Por ejemplo, cuando un niño colérico no es cuestión de amordazarlo para que se quede quieto, es simplemente canalizar su reacción a las circunstancias. ¿Te parece que esa es la manera de reaccionar? Está bien que te enojes, entiendo que te enojes, pero esa es la razón. De hecho, amordazar el temperamento, amordazarlo, es decir, forzar a la persona que no exprese nada de lo que le surge temperamentalmente, normalmente deriva en alguna patología. El temperamento no puede ser reprimido, ¿no? Y hay que entender los temperamentos como dones de Dios. No podemos decir, este temperamento es bueno y este temperamento es malo, porque todos son cosas para negociar. Con todo podemos decir algo bueno, hacer un bien, ¿no? Entonces, es cierto que todos queremos ser de este y no de esto otro. No voy a decir cuál, pero cuando vemos la lista de los temperamentos... Yo por suerte estoy contenta con el mío, ¿eh? Sí, también, gracias a Dios, aunque no voy a decir, pero nunca supe bien si es uno u otro, pero bueno, con cualquiera de los dos casos estoy contento, porque siempre, bueno, ya entraremos a ver por qué no sabemos o podemos no saber cuál es mi temperamento. Bueno, y a veces es más difícil conocer el temperamento de otro. Bien, entonces decía, conocer el temperamento, el lado bueno, el lado defectuoso para corregir, para encauzar. Por ejemplo, personas muy extrovertidas y sociables pueden tener como una cualidad, un don, pero eso no quiere decir que sea algo bueno, porque muchas veces el extrovertido o el muy sociable también suele caer en vanidad, también suele caer en inmodestia y otros aspectos que vienen junto con el lado de la moneda que es la extroversión, ¿no?
O al contrario, una persona que es muy calma, pues, ay, qué suerte que tenés vos, que siempre estás tranquilo, sos tan calmo. Sí, pero la tranquilidad muchas veces también está asociada a cosas negativas, como por ejemplo la pasividad cuando hay que obrar, la pusilanimidad, la pequeñez de alma, son como a veces la otra cara de la moneda que hay que cuidar que no aparezca, ¿no? O que se equilibre. Estas son todas las cosas. Pero bueno, la pregunta, ¿qué es el temperamento? Es ese modo espontáneo de reaccionar de una persona ante una impresión. Piensen que siempre el proceso es algo nos impresiona, algo ocurre, ojo, puede ser exterior o puede ser interior. A veces algo, pues nos puede activar algo que nos pasa interiormente, por ejemplo, un sentimiento o algo así. Bueno, algo que nos ocurre, una impresión, afecta los sentimientos, justamente excita el corazón, y según el temperamento que yo tengo, voy a reaccionar de una manera u otra por defecto. Entonces, por defecto, un colérico siempre va a reaccionar de tal manera a tal estímulo exterior o interior. ¿Mm? Claro. Su manera, ¿se entiende esto? Bueno. Sí, sí, sí. Y además, Diga. no, dígame usted. No, Después digo yo. diga. Que digo que también está bueno conocer todas estas cosas, porque uno tiende a tratar a las personas o a reaccionar o a esperar que las personas reaccionen teniendo en cuenta cómo es uno, porque en general uno se conoce más a uno mismo, entonces espera que todos reaccionen de la misma manera o que todos, a mí me pasa muchas veces, o quedar descolocado ante las reacciones de otro, y entonces, y porque todos los juzgamos en base a lo que nosotros hacemos o a lo que tenemos tendencia, entonces por eso es importante, además de conocer, tener siempre presente estas cosas cuando nos toca relacionarnos con los demás. Sí, y es muy bueno eso que dices, porque eso es lo del martillo también, ¿no? O sea, a veces pues, si tengo un martillo y pienso que todos son clavos. ¿Cuál es el martillo del educador? Del educador que no educa según los temperamentos. Lo que usted acaba de decir, muchas veces es eso, es el conocimiento que tiene de sí, la idea que tiene de sí, o del ser humano, pero muchas veces la tiene a partir de lo que se conoce de sí mismo, y piensa que todos son como él, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo de decir, ¿cuál es el martillo? La pregunta, si usted preguntara, ¿cuál es el martillo que tienen en la mano siempre los educadores? Normalmente el de pensar que además son como es uno, el educador, ¿no? Respecto a los temperamentos, también es importante distinguir esto que decíamos al principio, los 4 o los 8. En la antigüedad, los griegos, por ejemplo, que analizaron este tema, que les encantaba todo esto, también como nosotros, ellos distinguieron 4 tipos de temperamentos y estaban considerados como una emanación del alma por la interrelación de los diferentes humores del cuerpo. Y entonces tenían los sanguíneos, que eran personas justamente de un humor muy variable, los melancólicos, que eran personas tristes, soñadoras, los coléricos, ya los conocemos, una voluntad fuerte y sentimientos muy impulsivos, predomina, decían ellos, la bilis amarilla y blanca, no me pregunten qué es, pero es algo de la biología. Entonces, esas cosas biológicas determinaban el temperamento. Para ellos era como una visión reducida, ¿no? Y por último, los flemáticos, que eran los que se demoran para tomar decisiones. Entonces, lo que vamos a ver hoy, para los que nos están acompañando, son 8 temperamentos. Es una clasificación que, no sé si nace propiamente en Francia, pero tiene buenos exponentes allí, al menos, es la escuela de René Lessen, que es con doble N, C, y se escribe CN, con S y doble N, por los que quieran googlearlo para conocer más, y les recomiendo que lo hagan para profundizar. Él desarrolla esta teoría de los 8 tipos, que son coléricos, apasionados, nerviosos, sentimentales, sanguíneos, flemáticos, dóciles, vamos a llamarlo así, e impasibles. Dóciles, estos son los 8 tipos de la escuela esta francesa de René Lessen. Buenísimo, padre. Y si, para hacer como una analogía, si uno ve la paleta de colores, encuentra que están los colores primarios y los colores secundarios, y que los secundarios se forman a partir de los primarios. Puede ser que pase algo así con los temperamentos. ¿Hay cosas que se combinan para formar un temperamento, o de dónde salen? Sí, me encanta la comparación, muy buena, y la mejor manera tal vez de entenderlo. Usted dijo, claro, los colores, yo vengo de mi mamá, maestra de artes plásticas, así que de chico ya hacíamos, me acuerdo de los círculos
el rojo, el azul y el amarillo, que son los primarios, y entonces vos combinabas y mezclabas el rojo y el azul, y quedaba en medio el violeta, después mezclabas el otro y así iban dando los colores. Bueno, los temperamentos también pasa lo mismo, o sea, cada temperamento o cada color sería como un color secundario, color secundario, que es la combinación de otras dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Y eso es muy importante, muy, muy importante aprenderlo. Tal vez es lo más importante de la charla, aunque después la gente quiere saber bien cómo es el colérico, cómo es el melancólico. Lo más importante, o sea, si ustedes no pasan esta parte del examen, no aprueban la materia. La parte que tienen que aprender es que hay tres elementos, que son como los tres colores primarios, como usted dijo, que explica que combinados, según la combinación, la proporción de estos que existe en el hombre, en el ser humano, se conforma uno u otro temperamento. Y esos tres componentes son la emotividad, la actividad y la secundariedad o resonancia. Emotividad, actividad y resonancia o secundariedad también le llaman. Entonces, vamos a ver esto, porque si entendemos esto, y yo sé que puede haber uno que ya haya escuchado, como me gusta este tema, tienen oportunidad más para aprender más a fondo esto, ¿no? Para aprender más a fondo esto. Vamos a ver por la emotividad. Entonces, la emotividad, ninguna cosa que pasa, como decimos antes, sea exterior, sea interior, que experimentamos, pasa sin que nos conmueva en algún grado. O sea, siempre que pasa algo, vamos a decir, el mundo exterior o el mundo interior, repercute en nuestra vida interior, en nuestra psicología. Hay una conmoción, hay una sacudida más o menos fuerte. El acontecimiento, lo que pasó, es como un agente de combustión. Y hay como en el organismo una reserva de energía que de alguna manera se libera más o menos intensamente, más o menos duraderamente, según justamente nuestro nivel de emotividad. En definitiva, saber qué nivel de emotividad o qué grado de emotividad tenemos es clave, porque según ese grado de emotividad vamos a reaccionar de un modo u otro a lo que pasa alrededor. Es la repercusión interior psicológica de los acontecimientos de nuestra conciencia, ¿no? Por eso decimos conciencia, ¿por qué? Porque puede pasar afuera, pero puede pasar adentro. Todo eso me repercute, es mi repercusión interior psicológica. Y subrayamos la palabra interior, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque somos muy frecuentemente movidos por cosas interiores. A veces pensamos que es lo de afuera. Tenemos que empezar a descubrir cuáles son las cosas de adentro mismo, que están encubiertos, están enmascarados, pero que en realidad son los que están afectando nuestra emotividad. El carácter es lo que condiciona, dijimos antes, la conducta exterior del sujeto, ¿no? O sea, el carácter condiciona lo que hacemos hacia afuera del sujeto. Pero, por ejemplo, una persona muy emotiva puede, sin embargo, parecer fría. Por ejemplo, conocí el caso de los santos que eran coléricos. El colérico anticipo tiene una emotividad muy alta, o sea, cualquier cosa que pase le repercute. Una palabra lo puede encender, una palabra, una mirada lo puede encender, porque tiene una sensibilidad, una emotividad muy grande, ¿no? Pero un colérico, con una emotividad muy alta, con un carácter muy bien desarrollado, puede estar impasible, cara de póker, ¿no? Incluso, por ejemplo, un santo, no me acuerdo si era el santo de la dulzura, San Francisco de Sales. Francisco de Sales, dicen que era colérico, a pesar de que era muy dulce, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente forman muy bien el carácter. Bien, eso es la emotividad. El ejemplo, que así como usted pone el color, yo voy a poner otro ejemplo, para entender la emotividad. Imagínense un papel, una hoja de papel. Si es más o menos emotivo, ¿qué pasa? Pongan de este lado una hoja de papel y de este lado un parlante, ¿no? Entonces, con música. Suban el volumen y bajan el volumen y la hoja vibra más o no, ¿no? Se mueve. Un experimento para niños de primer grado. ¿Qué pasa? Va a vibrar más o menos, no solo por la intensidad del volumen, sino también por el tipo de papel que yo pongo.
Si yo tengo una cartulina o tengo un cartón, por más que yo ponga música fuerte, no se va a mover. En cambio, si es una hoja de papel arroz, imagínense que tienen las Biblias, al más mínimo sonido, eso va a repercutir y va a empezar a vibrar el papel. Entonces, el muy emotivo es, como podríamos decir, una hoja de papel arroz. Es decir, que con muy pocos cosas exteriores que ocurran, o interiores, con muy poca sonido, volumen, ya vibran, ¿no? Vibran con mucho... O sea, no tenemos que enojarnos porque su sensibilidad es así, es así. Entonces, esto es la emotividad. Ahora vamos a ver el segundo factor, que es la actividad. No quiere decir una persona que es activa que necesariamente sea una persona que hace mucho o se mueve muy intensamente, pues si hace mucho es activo, sino, podemos decir así, que es la disposición para actuar con facilidad. El mero hecho de hacer cosas no significa que uno sea activo. También por lo anterior, ¿no? Y por eso decimos que siempre es fácil. También por lo anterior, en el sentido de que puede ser que no seamos activos por temperamento, pero que hayamos desarrollado la actividad. La actividad en temperamento es una cierta facilidad para obrar, que no depende tanto del combustible de la voluntad, no depende tanto del combustible de la voluntad, de la fuerza de la voluntad, es algo más espontáneo, ¿no? Y está como imperada por algo muy interno que desconoce, o sea, tengo que hacerlo. Los líderes, por ejemplo, tienen en general una dosis fuerte de esto, ¿no? Porque sienten que tienen que asumir la responsabilidad, tienen que hacerlo, alguien tiene que hacer las cosas y ellos sienten que tienen que hacerlo, les guste o no les guste, ¿eh? Hablando de liderazgo, que es en mi mundo acá. Bien. Y por último, la resonancia, perdón, de la actividad quiero decir también que es un factor de a veces difícil, es tal vez, en mi experiencia, en dirección espiritual o en trato con las personas, el más difícil de entender, de saber si la persona es activa o no. Y por último, la resonancia. La resonancia psicológica, podríamos decir así, todo lo que uno experimenta, además de mover la hoja, acuérdense, la hoja de papel arroz, tiene una duración. Entonces yo apago el volumen, pasó algo, eso me impresiona, eso cesa, por ejemplo, alguien me gritó. Entonces, mientras me están gritando, yo estoy conmovido. Imaginémonos que me gritan, yo me conmuevo, ¿no? Entonces me dejan de gritar, estoy exagerando un poco, ¿no? Me dejan de gritar, entonces yo ya me calmo. Y capaz que si soy una persona con una resonancia baja, al poco tiempo, tal vez yo anoche ya lo perdoné y al día siguiente ya me olvidé. En cambio, los que tienen una resonancia muy alta, tal vez un solo grito, una sola cosa así de tipo, queda mucho tiempo resonando en su alma y queda permanentemente movilizándose. Esto es muy importante y esto distingue una persona con mucha resonancia, se llama una persona secundaria, así le ponen el nombre los psicólogos. Y una persona con baja resonancia, primaria. ¿Qué ventajas tiene una y otra? ¿O qué características tiene una y otra? Los que tienen mucha resonancia, no solo que pueden devenir en rencorosos, eso es negativa, sino también pueden ser personas muy agradecidas a lo largo del tiempo. Y pueden ser personas muy fieles. Pueden ser tan rencorosos como fieles. ¿Por qué? Porque pueden volver a vivir con el recuerdo, o sea, se sigue moviendo todavía aquellas cosas buenas que han recibido de los demás. También a una persona con resonancia alta, a un secundario, digamos así, lo pueden seguir moviendo, por ejemplo, las metas que tuvo. Un día dijo, voy a construir un edificio, porque quiero ser el primero en mi ciudad en construir un edificio. Y entonces esa motivación que lo llevó a buscar al arquitecto, el dinero, etc., después de 5 meses, 10 meses y 1 año, 5 años, un poco larga la obra, pero bueno, sigue vigente, sigue resonando. ¿Por qué? Porque lo que le impresionó sigue vigente. Ahora, eso sí, interesante tener en cuenta, y es que esa cosa que resonó, que lo sigue, digamos, movilizando, también puede,
puede ser una cruz, una carga, porque si es algo difícil. Bueno, estos son los tres componentes básicos del temperamento. La emotividad, la hojita que vibra, la actividad, ese impulso, ya no tenemos, y la resonancia es la duración de eso que nos ha impresionado. Genial, se entendió perfecto. Padre, ahora, si quiere, porque quisiera que explique todos los temperamentos. Que nos cuente sobre los temperamentos y sobre la manera de educarnos que nos dijo. Bien. Ahora sí tiene tiempo para contarnos todo, así que cuente tranquilo. Esto es muy interesante. Bueno, a mí el tema, ahora que estamos un poco más relajados, porque ya estamos en la segunda parte, entonces estoy corriendo un poquito menos, el tema, bueno, tampoco exagere, padre, ¿no? Si nos va a tener, no. El tema de temperamentos me encanta porque es una cosa que uno puede comprobar en el día a día, porque cuando uno aprende cuál es la química de cada temperamento, después lo puede, y después realmente uno se vuelve más compasivo e indulgente, y además aprende a irle a cada uno por el lado que corresponde, ¿no? Bien, vamos a empezar por este temperamento, que ustedes si vieron la presentación está bueno, que aparece varias veces, que es el tipito rojo, el colérico que explota, que sale fuego por la cabeza. Recomiendo ver Intensamente, aunque Intensamente la película de Pixar no trata sobre temperamentos, sino sobre sentimientos y emociones. Realmente es bastante fiel, podríamos decir, a lo que es el mundo interior. Bueno, el colérico, si dijimos que eran colores primarios, ¿no? Mezclados y que dan el colérico. ¿Cómo es la combinación de los tres factores? Emotividad, actividad y resonancia. Entonces, el colérico es una persona emotivo, todos se clasifican en emotivos o no emotivos, activos, no activos, primario y secundario, o con resonancia o sin resonancia, vamos a decir así, ¿no? Son todos on-off, digamos así, ¿no? Sí. Magdalena, no sé si usted ya dijo, pero si no lo decimos ahora, en Libros para Educadores va a quedar un link, después vamos a compartir, yo le paso, un test de temperamento para que puedan ver cada uno qué temperamento tiene. Bien, entonces... No lo dije, así que menos mal que lo dice usted. Bien, entonces, el colérico es emotivo, es activo, o sea, sí, y es primario, o sea, no resonante. El colérico es no resonante, o sea, no es, por ejemplo, no es rencoroso, o sea, no le perduran las cosas, las impresiones, ¿no? Para decirlo rápidamente, básicamente. Bueno, vamos a ver, entonces, emotivo, activo, primario. Todo se clasifica así, emotivo activo, no emotivo activo, etc. Bien, ¿cuáles son las características generales de este temperamento? Primero, es el temperamento que más deseo de actividad tiene, o sea, de actividad exuberante, necesita vitalmente hacer algo. Es muy ágil, es muy práctico, el colérico es combativo, es el combativo, junto con el apasionado que veremos después, es entusiasta, es emprendedor, es persuasivo. Por eso son atractivos, ¿no? Además es optimista, es alegre, es fogoso, y como es primario, justamente este factor le hace, o sea, que las cosas le cambian rápido porque no le dura mucho una impresión, es muy fácil que pase de un sentimiento a otro. Te está llorando, se pasa la risa, o de la risa al drama, en poco tiempo, ¿no? Y aparte, como dijimos, este temperamento es el de los que se encienden con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque son primarios. A diferencia, y esto es bueno porque ahí van saliendo otras cosas. Acuérdense, el parlante que emite sonido y la hojita. Bueno, entonces, en el caso del que no tiene resonancia, el secundario, por ejemplo, alguien le grita una vez, vamos a decir, ¿no? Un día le grita, otro día le grita, otro día le grita, y el tipo sigue todavía, digamos así, tranquilo. El secundario reacciona, aún siendo emotivo, el apasionado, que es emotivo, activo, secundario, reacciona tarde, porque siempre los secundarios de resonancia, digamos, positiva, después de un largo tiempo, de un cierto periodo de tiempo, le cae la ficha. Entonces, y ahora sí, una vez que le cayó la ficha, agárrate, porque es peor que el colérico para tanto, ¿no? Para reaccionar, así
reacciona con mucha más vehemencia incluso que el colérico. ¿Por qué? Porque fue como acumulando, cargó, se consolidó, y entonces ya viene preparado. Bueno, en cambio, el colérico, cualquier cosa lo puede encender, a diferencia del apasionado. Es comunicativo, el colérico es de palabra fácil, tiene pasiones fuertes, sobre todo cuando se enoja, obviamente, es valiente, justamente es intrépido, muchas veces es temerario. ¿Por qué? Porque actúa rápido, no espera la repetición de las cosas y entonces suele ser imprudente, porque suele obrar, no es que no sea inteligente, es inteligente, ¿no? Que sea imprudente no quiere decir que no sea inteligente. A veces se dice, qué imprudente, qué tonto. No necesariamente es eso. Es que, primero, que necesita hacer algo rápido, y segundo, que con poca cosa ya se lo determina, poca impresión, o sea, poca actividad externa, ya lo determina obrar, hay que actuar. Entonces, por eso es importante, porque no tiene tiempo para pensar lo suficiente lo que hace. Le falta tiempo para pensar, no puede esperar, quiere actuar. Bien, es de inteligencia rápida el colérico, es penetrante, se indigna ante sus faltas, muy fácilmente, se indigna mucho ante las faltas ajenas, y podemos decir en líneas generales, está hecho para empresas grandes, es una persona firme, es enérgica. Bueno, ya dijimos muchas cosas positivas, pero resumamos lo positivo. Tiene muy buen potencial, por ejemplo, para ser líder, porque posee ideales altos, porque contagia, porque es persuasivo, porque es combativo para lograr pasar por encima de los obstáculos, no se conforma con cosas pequeñas, tiene una voluntad fuerte, decidida y una amplitud de miras, o sea, aspira a cosas grandes. Es generoso y es generalmente magnánimo, ¿no? Es magnánimo. Bien. ¿Qué es lo negativo? Algo dijimos, pero vamos a decir más. Primero, busca resultados inmediatos. Muchas veces, además de querer todo rápido, justamente porque quiere todo rápido, quiere todo rápido, ¿no? Una cosa rápida, a todos lo quiere rápido. O sea, quiere esto rápido y también esto y también esto. O sea, que se dispersa muchas veces y derrocha su caudal vital. Le pone fichas a todas las cosas, arranca todo, se compromete con más tareas de las que puede hacer, y no cumple bien en general con ninguna de ellas. O sea, con ninguna cumple a fondo, con ninguna cumple a fondo. Es autosuficiente, o sea, como que se basa a sí mismo, no pide ayuda muchas veces, o no le gusta pedir ayuda, cuando pide porque no le queda otra. Es dominante, es irascible, le cuesta mucho reconocer sus defectos, critica muy fácilmente a los ajenos, es muy indulgente consigo mismo y es muy exigente con los demás. Tiene mucho orgullo, es muy vanidoso, es desafiante, justamente porque le gustan las conquistas, desafía a tiempo y a destiempo y no piensa, y desafía a quien no tiene que desafiar, se mete con quien no tiene que meterse, le cuesta mucho también reconocer a los superiores, sea un maestro, sea un padre, sea cualquier persona que tenga autoridad. A veces puede ser cruel y hasta deshonesto con tal de alcanzar un fin que se propone. En parte, sus problemas tienen que ver siempre con lo mismo. No piensa bien, no piensa suficientemente bien, no piensa suficientemente sobre lo que tiene que decidir y se deja dominar por su emotividad, ¿no? Bueno, ahora sí vamos al punto. ¿Cómo educarlo? ¿Cómo educarlo? Primero, no interrumpirlo cuando está ocupado. El colérico cuando está actuando, no le gusta que lo corten porque es muy activo. Entonces, cuando lo vayamos a interrumpir en el medio de una acción, no hay que divagar con el colérico, hay que ir al grano. Vamos a poner el caso de un docente, por ejemplo, en la sala, que está haciendo algo, un niño colérico le va a molestar que lo corten. Al colérico, sea pequeño o más grande, no hay que divagar con él, hay que ir al grano. A él no le gustan las palabras, los versos largos, rebuscados, excesivos, los detalles le fastidian. Entonces, no, porque ayer fui, estaba abierta la puerta, y cuando abrí, todas esas cosas le fastidian. Por favor, ¿qué pasó? ¿Estaba o no estaba? Al colérico hay que apelar más a la razón que a los sentimientos. El colérico, acuérdense, es inteligente, aunque no dedica tiempo a reflexionar suficientemente, sin embargo es inteligente y sabe razonar. Pero es difícil que razone en el momento del calor
que se encendió la ira. Entonces, hay que esperar a que se calme, siempre. Mucho cuidado con esto, y también mucho cuidado cómo lo corregimos y cómo lo contradecimos, porque es muy susceptible a esto, muy sensible. Acuérdense que es muy sensible, es muy emotivo, todo le repercute. Hay que tener paciencia con el colérico, sobre todo sus modos cortantes, y cuando tiene un ataque de ira, como decimos, hay que esperar. Nunca hay que provocarlo, al colérico nunca provocarlo. No jueguen a provocar al colérico. Porque el colérico es divertido, porque cualquier cosa le decís se enoja, voy a decir la palabra correctamente, se enoja. Entonces, a veces nunca es falta el que quiere, como el que juega con los perros para molestarlo, quiere molestar al colérico para verlo enojado. Ojo, porque nunca se sabe cómo puede terminar. Aparte, como es irreflexivo, puede terminar en cualquier cosa. Es muy constante porque al bajar el interés, cuando se apaga el parlante, deja de vibrar. Y entonces, un problema, ¿no? Entonces, un problema. El colérico necesita más que ningún otro un consejero para orientar su conducta. Tiene que vencer el colérico, el orgullo que lo lleva, justamente él es autosuficiente. Es un defecto complicado del colérico, porque es autosuficiente, pero a la vez necesita mucho de otro para orientar su acción. También para orientarlo hacia ideales elevados, porque si bien es naturalmente inclinado a los ideales elevados, también es cierto que por su parte emotiva se puede ir para cualquier otro lado y puede derrapar. Entonces hay que mantenerlo siempre, derrapar o simplemente desenfocarse. Es decir, por ejemplo, lo que empezó como una cosa, bueno, vamos a ir a ayudar a los pobres, y vamos a ayudar, y resulta que después encuentra una venta económica en eso de ayudar a los pobres, y entonces, claro, con su cabeza dice, ahora quiere hacer dinero. Entonces, ojo, pero bueno, no está mal ganar dinero, pero en este caso lo mejor es, etcétera, ¿no? Se desvía, se desvía. ¿Qué más dijimos? El tiempo. Hay que ayudarlo a ordenar el tiempo porque es un desastre con los horarios, no tiene buen timing del día, etcétera. Y sobre todo, lo más importante es ayudarlo a reflexionar antes de actuar. Y eso le va a dar profundidad a lo que haga. Él va a hacer que su acción, que es tan continua, se enfoque en el lugar justo. Hay que también ayudarle o enseñarle a amar y buscar las virtudes más necesarias para el colérico, que son la humildad, la mansedumbre y la constancia. Hay que enseñarle a amarlas, a la humildad, a la mansedumbre, a la constancia. Hay que fomentar su generosidad natural, porque es generoso, y ayudar a que se convierta en virtud. En el mundo del apostolado católico solemos decir que son excelentes apóstoles, pero para ellos el apostolado es un deporte. O sea, fácilmente transforma el apostolado en un deporte. O sea, ¿cuánta gente llegué a la charla? ¿Cuántos, qué sé yo, lo cosifican y a ver quién gana más competitivo? Y ya no sé si para agradar a Dios, y no sé qué pasa. También puede empezar a obrar a este que hay que bajarle la palanca, que muera, que salga. Porque lo ven en términos ya como un deporte. Ganar predomina digamos, a los ideales elevados por los cuales empezó. Bien, bien. Hasta ahí diría del colérico, que es un personaje muy rico y que uno siempre conoce a alguno, y por eso es divertido conocer de fondo qué es lo que... Vamos con el segundo temperamento, que es el apasionado. Otro gran temperamento. El apasionado es emotivo, es activo, en esto es igual, es como que tiene el rojo y el verde, el rojo y el azul, pero el tercer color creo que no es distinto y ahí cambia, y en vez de ser primario como era el colérico, es secundario. El objetivo digamos la idea que lo define al apasionado es la obra que hay que realizar. Es muy activo, pero su actividad no es impulsiva ni voluble. No es que, hoy quiero hacer esto, hoy voy, compro y lo hago y ya, ya me aburrí, una broma. No. Todo lo piensa, va dándole forma primero en su cabeza hasta que lo pone en práctica, ¿no? Y no es voluble, es decir que es constante y es enérgica.
es enérgica. El apasionado tiene justamente mucha energía. El apasionado, además, como es secundario, es más reflexivo, entonces aprende mucho de las lecciones de experiencias pasadas y las sabe aprovechar para el futuro. Tiene mucha iniciativa, porque es activo, pero interiormente es calmo, es capaz de dirigirse a fines muy lejanos, justamente porque puede sostener el interés por algo a lo largo del tiempo. Es reflexivo ante el peligro, no se abatata, como decimos acá en Argentina, no se abatata ante el peligro, es muy justiciero, se le clava muy fuertemente la idea de justicia, puede derivar también en rencor, en resentimiento, en deseo de venganza, es muy el temperamento del rencoroso, podríamos decir este. No es lo único, pero todos los secundarios tienen este problema. Las faltas propias y las ajenas también le causan mucho enojo, y se propone corregirlas, se mantiene siempre el apasionado en una especie de alta tensión, pero exterioriza poco. El colérico, cosa que le entra, cosa que dice. Le duele, me enojo, me enoja, qué lindo, qué feo, qué feo. El apasionado piensa, calla, y transmite poco, exterioriza poco. Eso sí, como decíamos, cuando se desborda, es violento y es avasallador. Y lo que el otro lo fue alargando por cuotas, la lava incandescente te aplasta, te quema, te destruye. Son personas que cuando se proponen un fin malo también son destructivas, ¿no? Son destructivas, pero también para lo bueno, ¿no? Bueno, es constante la acción, es inmutable en sus juicios, es el temperamento de testarudo, porque así como una idea, no sé, por ejemplo, es mejor construir una casa de un piso o de 2 pisos. El colérico, ¿qué hace? Enseguida va a un piso y construye. El apasionado piensa mucho y decide. Y cuando decidió, no, pero mejor de esta manera, va a haber que esperar mucho hasta deshacer el camino que recorrió. Tiene que haber un periodo de adaptación. Por eso hay que esperarlo a que entienda. Tiene sentimientos estables, es fiel, es muy fiel, tiene una gran capacidad de mando, enérgico, ordenado, sistemático, lleva la tablita, te anota, sabe los tiempos, etc. No es tan simpático como el colérico, que es muy simpático, no es tan atrayente, pero atrae de otra manera porque tiene inteligencia amplia, porque es deductivo, porque tiene buena imaginación, por sus cualidades, por sus ideales, por su capacidad, es atractivo el apasionado. Está llamado, por supuesto, a hacer mucho bien, pero puede ser también mucho mal si no se pone al servicio de un gran ideal o de un ideal noble. Tiene que usar todo eso para ser ¿qué? Un gran santo, para ser un gran apóstol. Aspectos positivos del apasionado: naturalmente honrado, es muy honrado, es digno de confianza, como decíamos, capaz de consagrarse a una obra de larga data, de largo tiempo, y también noble, porque le atrae lo noble. En general, fíjense estas características, ¿no? Esa atracción que tiene tanto el colérico como el apasionado por los grandes ideales y la capacidad de consagrarse. Tanto el colérico como el apasionado, los dos se pueden consagrar a una obra grande. No quiere decir que porque al colérico le cueste más la perseverancia no puede hacer una obra grande. Necesita ayuda para la perseverancia. Claro. Es muy apto para conducir grandes empresas, tiene capacidad de organización, tiene capacidad de mando, es muy eficaz, como decíamos, es vigoroso, es bien considerado por sus subordinados como noble, como justo, es responsable. Este es el temperamento de la responsabilidad, de la previsión. Es previsor, que el colérico no es previsor. Es agradecido, acuérdense, todo lo lleva guardado en su corazón. Claro. Tiene inteligencia amplia, deductiva, imaginación fecunda, todo esto igual que el colérico, y con una memoria muy buena. ¿Qué es lo malo del colérico? Del apasionado. El apasionado es que, bueno, una de las cosas que más le cuesta es someterse a un superior, igual que el colérico. Tiene que la persona dar mucha muestra de aptitud y de integridad. No consiente ser vencido o sobrepasado por nadie, esto también un poco como el colérico, es susceptible, es crítico, severo,
muchas veces también ese apasionamiento que tiene, esa pasión, cuando se enraiza en un juicio, le oscurece, le puede oscurecer el juicio, y puede volverlo testarudo. El rencor y la venganza, es desconfiado, es muy exigente, porque justamente como por ser muy fiel y muy apasionado en la manera de darse, es muy exigente con los demás, ¿no? Es muy exigente. Es poco sociable, es reservado, y hasta puede volverse huraño, o sea, de no aislarse, está cómodo, contento solo, o con un grupo muy pequeño, no siempre solo, sino a veces con un grupo muy pequeño, no le gusta ir a los eventos sociales, cosas así, multitudinarias, no le gusta. Bien, vamos al punto de la charla de hoy. Modo de educarlo. Dirigirse a él siempre de un modo racional, igual que colérico, modo racional. No hay que apelar mucho tampoco a los sentimientos. No hay que proponerle negocios o cosas complicadas o confusas. Tiene que ser todo claro con él, ¿no? No hay que ser muy efusivo con él. Con el colérico funciona, con el apasionado no tanto, no le interesa tanto, a pesar de ser emotivo, la efusividad le interesa, como es más racional que el colérico, más reflexivo, le interesa lo que él puede entender. Entonces siempre hay que apuntarle mucho a esto. No es cuestión de darle la franelita, la cosita, sino de darle buenos argumentos, explicarle bien las cosas, etc., ¿no? Es importante a estos temperamentos demostrarle sinceridad en la amistad, demostrarle que uno quiere ser amigo y que es fiel a esa amistad, y él va a corresponder. No hay que repetirle las mismas cosas, puede serle molesto porque él es reflexivo, entonces, al contrario del colérico, que hay que decirle, acordate mañana que tenés que ir, acordate, que no tenés que ser, al colérico hay que repetirle las mismas cosas siempre. Al apasionado no tanto, porque él mismo reflexiona, entonces, darle aire, darle tiempo. Es una persona agradable, la compañía es muy agradable, como buen líder que es agradable, aunque no sea él simpático, da gusto estar con él. Hay que enseñarle a luchar para conseguir sobre todo también la humildad, la suavidad, la comprensión de los defectos y limitaciones ajenas. También, la humildad le dijimos, hay que darle también siempre sentido trascendente, religioso, eso le va a dar más vigor todavía. Imagínense un apasionado con un ideal muy noble como la santidad, puede hacer estragos, ¿no? Porque es lo más de lo más. Bien, vamos al tercer temperamento, el nervioso. El nervioso es emotivo, siente, no activo, no hace, no le sale fácil de hacer, y es primario, no le sale fácil perseverar. Es sensible, pero no le sale fácil hacer y no le sale fácil perseverar, porque las cosas es inconstante. ¿Cuál es su valor predominante? La diversión. Este quiere divertirse. Tiene sentimientos variables, porque es primario, los sentimientos, como el colérico, varía mucho. Tiene una vitalidad tumultuosa, poco coherente, desordenada. Este es el temperamento de los artistas. El nervioso, a pesar del nombre, ojo con los nombres, porque uno dice nervioso y piensa que está así. No, olviden, no es eso. Algunos pegan más que en otros. O sea, tiene algo de sentido, pero no necesariamente implica una persona nerviosa. Es el temperamento artista. Es poco coherente muchas veces, es el típico artista, poco coherente. Sueña, desea, ama tales cosas que después no hace, no pone en acción, etc., ¿no? Es desordenado, se rige mucho por la variación de sus sentimientos, entonces cuando siente lo hace, y entonces, bueno, tiene una vida interior muy subjetiva, pero al mismo tiempo muy rica, muy completa. Es como que sabe saborear todas las cosas interiores, los sentimientos, los conoce. Es una persona de problemas interiores, de tensiones, de goces muy intensos, de sufrimiento muy intenso. Por eso ahorita, como se alegran mucho y se entristecen muy profundamente también, son capaces de esas obras de arte donde se manifiesta, es como que todo es... ¿no? Entonces, ese contraste les ayuda a expresarlo en una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Es sugestionable, agiganta las cosas. Este es el temperamento que agiganta las cosas. Si el colérico
podríamos decir así, no reflexionaba y el apasionado piensa antes de cada cosa, este ve algo y agiganta. Una mosca es un dinosaurio, no sé. Un dron. Agiganta sobre todo los peligros. Y eso sumado a su no actividad, lo lleva muchas veces a la inacción. Justamente la no actividad, sumado a esta sensibilidad, le puede hacer creer que lo desalienta a la acción, ¿no? Es todo un combo. Tiende a sobrevalorarse, le agrada ser admirado y llamar la atención, típico de todos los artistas. Toda persona que está en un escenario tiene un gran, por gusto y con gusto, no que tiene que subir y dar una charla porque tiene que estar ahí, el que siente que su lugar es el escenario y las luces y el show, es por esto, porque le gusta ser admirado, le gusta llamar la atención. ¿Está mal? No, no está mal. Estaría mal si lo buscara como un fin en sí mismo, ¿no? Pero él puede tomar de ese deseo que tiene, que siente, para llevar al espectador, a los que lo admiran, a otra cosa, ¿no? Todos pueden siempre elevar las cosas hacia un fin más alto, más noble. Bien, tiene una gran sintonía psíquica con sus semejantes, es comprensivo, es influenciable. Vamos a ver lo positivo. Tiene un corazón muy sensible al dolor ajeno, es bondadoso, es generoso, es atento, es servicial, es cariñoso. Este es el temperamento de los diplomáticos, cuando quieren, porque cuando se ponen son muy insoportables, ¿no? Pero cuando quieren se ríen. Justo mire, mire, pero no es que para que pongan. Entonces, claro, tiene esa capacidad, ¿no? Bueno, sensible al dolor ajeno, bondadoso, atento, servicial, muy apto para consolar al abatido. Cuando tienen a alguien triste, el nervioso es buena persona para consolarlo. Es creativo, justamente como todo artista, y tiene buen gusto para intuir también el mensaje artístico. Los artistas son los que tienen a los artistas. Son los mejores, los más, porque tienen una sensibilidad especial, muy desarrollada, tienen un mundo interior muy desarrollado, y por eso pueden entender qué quiso expresar el otro artista. Vamos a los aspectos negativos. La raíz de sus virtudes también es la misma raíz de sus defectos, que es su sensibilidad, ese humor variable también es un defecto importante, que se deja dominar por los sentimientos, también inclinado a la sensualidad, al comer, al beber y a todos los placeres de la carne, inclinado también a la vanidad, buscar el gusto por gustar solamente por gustar. En el caso de las mujeres, ojo, porque siempre esa vanidad se traduce muchas veces, por ejemplo, y ese deseo de llamar la atención, como dijimos que tiene, en mostrarse y mostrar lo que no tiene que mostrar. Cuando decimos una persona que muestra demasiado, porque y tiene estas raíces, ¿no? Es inconstante, es asistemático, muchas veces es indisciplinado. Vamos al punto de la charla de hoy: cómo educarlo, cuál es la manera de educarlo. Con el nervioso más vale dulzura que violencia. Acá, si bien antes decíamos entrar por la razón, acá hay que entrar por el corazón. No hay que comunicarle problemas posibles, ojo con porque es temeroso, entonces no hay que alimentarle la imaginación sobre posibles actitudes o sentimientos de otros hacia él. Acuérdense que él quiere llamar la atención, que él quiere ser admirado, que quiere agradar. Si le ponemos encima la duda de lo que los demás piensan sobre él, podemos encerrarlos en una espiral digamos así, de frustración y de ansiedad muy grande. Hay que ayudarlo a ser consistente y constante. Hay que apelar a los sentimientos sin despertar la hipersensibilidad, o sea, hay que tocarle justo las fibras, ser delicado, ser bondadoso. Él también recibe muy bien todas las cosas de servicialidad para con él. Hay que tratar de entender su mente creativa, así como él es muy comprensivo con la creatividad de los demás, con los sentimientos de los demás, empático, hay que tratar de entenderlo a él. Hay que ser comprensivos con él. Hay que enseñarle al mismo tiempo a que domine su sensibilidad y que no esté tan pendiente de las mutaciones del momento. Tiene que enseñarle a dominar
la imaginación, para ver las cosas como son. Es muy importante en este temperamento el artista, justamente, ¿por qué un artista puede inventar algo de la nada? No sé, no sé ninguna obra de arte famosa, pero bueno, un arquitecto, la que se me ocurrió, no es la mejor, la Torre Eiffel, que no es muy creativa, pero bueno, él la imaginó, el arquitecto que la imaginó, justamente, tiene esa capacidad de crear un mundo en su interior antes de que exista. Entonces, si yo alimento esto, o le dejo que su imaginación no tenga límites, puede usarlo también en contra de él. Entonces hay que enseñarle también, equilibrar su personalidad, enseñándole también cómo son realmente las cosas. Las cosas son así. Vos podés imaginar, pero entendés cómo son realmente las cosas. Hay que convencerlo de que la mayoría de sus males tienen que ver con la imaginación, con su imaginación. Hay que insistirle mucho en la objetividad de sus juicios. Mire, hay que decirle, pero esto, hay que decirle, ¿vos viste esto? ¿Vos escuchaste esto? No, pero me parece, ¿pero por qué? Entonces hay que ir cada vez más hacia el objetivo. ¿Qué viste? ¿Qué tocaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te lleva a esa conclusión? Hacerlo tocar lo objetivo, lo tangible, para que vea que su juicio puede ser realmente una idea propia de su imaginación. Tiene que luchar también contra la inconstancia, contra la superficialidad, superficial también. Siempre hay que darle una ocupación seria, etc. Hay que encauzar su generosidad, también es muy generoso, es sensible, concibiendo la vida no como un pedestal del propio yo, porque en el momento es esto, todo es lucirse él, todo es que lo vean. Entonces hay que sacarlo de eso, sino que hay que poner su vida como con un ideal del servicio al prójimo, a los hombres, a sus hermanos y a Dios. Y tengamos en cuenta que Dios le ha dado a este temperamento muy buenas cualidades para eso. No por lo negativo que dijimos, es un temperamento, bueno, ya no es de primera como los otros. Tiene muchos talentos. ¿No? Hay, por ejemplo, San Francisco, esto que después que me acuerdo, San Francisco de Asís era nervioso de temperamento, lo dicen los que han estudiado la vida de él. Con lo cual, y ustedes saben, el impacto que tuvo San Francisco de Asís en millones y millones de almas en la historia de la humanidad es gigantesco. Y porque era una persona muy sensible, de un corazón muy bondadoso, que lo puso al servicio de los hermanos, de la creación y de Dios, ¿no? Bien, vamos, tienen que correr para llegar con todo. Sí, por favor. Es sentimental, es sentimental. El sentimental es, el cuarto temperamento, es emotivo, no activo, secundario. El de recién era emotivo, no activo primario, este es emotivo, no activo, secundario. El valor dominante del sentimental, ¿cuál es? La intimidad. Es muy, muy dado a la intimidad, o sea, a la cosa muy interior, muy de adentro, muy de poquitos, de nosotros. Es muy sensible a toda clase de emociones, de expresiones internas o externas. No siempre exterioriza el sentimental sus sentimientos, sino que los concentra en el fondo del alma. Estos son de los que ya tienen como un fondito en el alma, donde muchas veces se encierran en el mundo de sentimientos, se encierran allí, están como, sea para estar contentos o para estar tristes, van a ese fondito que tienen. Y ahora voy a estar triste. En mi casita de tristeza, y ahí estoy. Mi mundo es eso, y por eso no necesariamente exteriorizo, no comparte ese mundo muchas veces. Y cuando es herido, queda todo ahí, se va encerrando cada vez más en esto. Aparte, como es secundario, fíjense, aprendamos todos, es secundario, todo le queda, entonces puede quedarle siempre eso. Y va a parar al cuartito del fondo que tiene adentro de su alma y no saca más a eso. Es amigo fiel, pero también es de un grupo pequeño. Por ejemplo, los otros dos temperamentos, colérico y apasionado, pueden tener muchos amigos. El sentimental prefiere grupos pequeños e íntimos siempre, ¿no? No es muy propenso a la risa y a la expansión, más bien dado a la seriedad, a la soledad, a la melancolía, es poco dinámico, acuérdense, es no activo, es poco dinámico, tiene poca iniciativa, no activo, es soñador, son de los que sueñan despiertos, artista también, tiene beta artística, es sencillo y es poco ostentoso.
Este no es el artista que tiene que salir al show y que lo hablaban, Claro. es otro perfil, es un artista que produce tal vez una poesía, un buen libro. ¿Eh? Aspectos positivos: bondadoso, honestos, es incapaz de ser cruel, mató una hormiga, ¡ay, la pobre hormiga! Es, es poco inclinado a la sensualidad, es propenso a ayudar mucho, es humilde, ¿ve? Este no tiene tanto problema de la humildad. A ver, siempre estamos hablando de niveles, porque no es que haya Sí, personas sí, que sí. tengan, ¿no? ¿Se entiende? Trabaja con profundidad, como todo secundario, va a fondo y es responsable, como todo secundario también. Tiene facilidad para la oración. ¿Por qué tiene facilidad para la oración? Porque tiene su cuartito allá adentro donde llega y está cómodo, con pocos amigos, con Dios, y entonces poder ahí estar con Dios con facilidad. Aspectos negativos: es indeciso, secundario, piensa mucho las cosas. Secundario más no activo, piensa mucho las cosas y no decide, no hace. ¿Ven? Es muy importante aprender a combinar las cosas. Cuando se junta esto con esto, en cambio, el apasionado es secundario, piensa mucho las cosas antes de actuar, pero a la vez es activo, con lo cual decide, le da el tiempo justo para después obrar. Bien, es indeciso, tiende al desánimo, es muy común que subestime las propias cualidades, muchas veces es pesimista, es tímido, le cuesta mucho perdonar cuando lo ofenden, cuando odia también lo hace intensamente. Me lo imagino ahí en su cuartito con un vudú, pinchándole, ¿no? Intensamente, porque ya está, es secundario. También puede parecer, bueno, orgullo cuando se lo hiere, cuando logran herirlo, puede ser muy orgulloso y puede ser difícil de que se vuelva atrás. Bien, y puede hacer cosas muy buenas y valiosas, aún sin brillar. Ese temperamento que no brilla, pero que aporta, por ejemplo, en un equipo, en un grupo, mucho, aunque no brille. Y ojo, porque muchas veces, como no se conocen los sentimentales, creen que es malo no brillar. Creen que el ideal es ser como el colérico que brilla o como el nervioso. Y no es verdad. El aporte que ya hacen ellos justamente pasa también por no brillar, porque si todos brillan, en el mal sentido de la palabra, encandila eso, ¿no? Tiene que haber como uno que rige, digamos, ¿no? Bueno, modo de educarlo. O sea, todos tienen que brillar en otro sentido, ojo. No quiero decir que no todos tenemos que brillar de una manera, pero no de la misma manera. No brillamos todos por lo exterior. Otros brillan por su personalidad noble, por su laboriosidad, etc. ¿no? Ese es el brillo que importa. Pues el otro puede ser superficial o un escudo. Modo de educar al sentimental. Cuidado con herir sus sentimientos. Lo primero, el ABC del tratamiento sentimental. Nunca obligarlo a adoptar un ritmo activo, digamos así, a la velocidad que no es la de él. Tenemos que adaptarnos a su velocidad. Hay que integrarlo al grupo, hay que darle oportunidad para ser bondadoso y servicial, que es lo suyo. Lo suyo es la bondad y la servicialidad. Démosle espacio, pongámoslo en situación de y alabémosle su fortaleza, que es esta, la bondad, la servicialidad. Todos hemos conocido, todos conocemos, yo estoy pensando en muchas personas de este tipo, y voy a decir realmente que aportan muchísimo, aún sin ese brillo de los coléricos, pero son fundamentales, ¿no? Claro. Hay que cuidar mucho de que las impresiones desagradables que sufren no se graben profundamente. Hay que enseñarle a guiarse más por la razón que por los sentimientos, obviamente también. Ojo con las simpatías, antipatías también, son muy te quiero, te odio, me cae simpático, no me cae y no me cae. Y se acabó. No, porque es secundario, no hay que ablandarnos. Bien, vamos al quinto. El temperamento del sanguíneo. El sanguíneo, no emotivo. Acá empezamos con los no emotivos. No emotivo, activo, primario. Ahora vamos a ver qué combinación da este color. No emotivo, activo, primario. Me gustaría, si esto fuera un taller, estuviéramos viéndonos la cara y pudiéramos interactuar, yo le diría, bueno, a ver, arriesguen, ¿qué puede dar esta combinación? Según lo que ya saben,
Una persona que no es emotiva, pero a la vez es activa, pero a la vez es primaria, ¿qué puede dar? Me encantaría para que ustedes también hagan su ejercicio, porque, como dije al principio, si ustedes entienden la parte de la emotividad, de la actividad y de la resonancia, primario y secundario, entienden lo más importante. El valor predominante del sanguíneo es el éxito social. ¿Cuáles son sus características? Primero, abunda de sentimientos y de sensaciones poco profundas, porque es, acuérdense, primario, siempre primario es poco profundo, que se suceden unas a otras con gran rapidez. Es activo, pero es inconstante. ¿Por qué? Porque por ser primario, es inconstante porque es primario, es alegre, es locuaz, tiene una conversación animada, vivaz, es sociable, es atento, es cortés, falluto pero cortés, como decía Noé. Le gusta mucho la libertad, el sanguíneo tiene que ver con ese de gozar, acuérdense, gozar la vida, el éxito social. Le gusta mucho la libertad, en política y en religión no se apasiona fácilmente, se deja llevar por las apariencias, es superficial, la primariedad siempre te da un grado de superficialidad, es expansivo, es efusivo, es muy comunicativo, y esto, sin embargo, no se irrita fácilmente, no se irrita fácilmente. Vamos a ver lo positivo. El trato del sanguíneo es agradable, tiene buen humor, te puedes comunicar fácilmente, pero acuérdense que no es profundo. Estas personas a veces cuando uno trata, a veces se queda con gusto a, sí, todo muy bien, pero no podemos hablar de cosas profundas. ¿Por qué? Porque es primario en este caso y es no emotivo. Esa no emoción más la primariedad hace que no le da profundidad. No se preocupa mucho por sus problemas, bien por él, reprende las faltas ajenas con delicadeza, porque tampoco se preocupa demasiado, el típico medio que sangre de pato, no le importa mucho, bueno, está bien. Pero es sincero, dice la verdad. ¿Por qué dice la verdad? ¿Por qué dice la verdad? Porque no es emotivo. Entonces, Perdón, ¿qué? ¿Te escuchan los ruidos de...? motos. Sí. Es no emotivo. No emotivo, entonces puede decir la verdad porque no tiene ni los sentimientos. Puede ser bruto para decir las cosas. Ve que te queda muy mal esa camisa, te queda horrible, parece, estás como que tenés 10 años más, hoy no sé por qué te pasó. Bueno, porque como no es emotivo, no vibra con el otro, entonces le dice, el otro sufre, pero él no capta porque no le llega la onda, el efecto de lo que te dice, y entonces puede decir la verdad con más facilidad. No es partidario de simulaciones, no guarda rencor. ¿Por qué? Porque es primario, es dócil con los superiores y es sencillo de espíritu. Esto es positivo, todo lo que dije es positivo. Negativo, la veleidad, la inconstancia, evidentemente, como todo primario, acuérdense, todo primario, problema con la inconstancia. Rehúye la reflexión de temas profundos, obviamente, por primario. Afán de placeres y de gozar la vida, puede llevarlo justamente esto a evitar el esfuerzo serio, justamente se combina con la inconstancia. Los no emotivos tienen una inclinación a ese goza, a ese disfrute, porque están no emotivos primarios, ¿no? Se combina la no emotividad con la superficialidad, entonces quieren algo rápido, disfrutar de la vida, y es social. No le gusta pensar en las consecuencias, en ese sentido no es reflexivo, como todo primario, muchas veces es egoísta, es utilitario con las personas, justamente como es insensible, es más manipulador, porque no le puede decir la verdad, pero también puede, si quiere, puede mentir, si quiere, puede usar de eso. Modo de educarlo, vamos al punto siempre de esta charla. Modo de educarlo. ¿Cómo vamos con el tipo? Bueno, bien, para el que quiere quedar, está bien. Modo de educarlo. Hay que tratar con él de un modo ameno, conversar de modo ameno. Hay que acordarse de que no le gustan el silencio, no le gustan las pausas largas, no es sentimental, es no sensible, así que la conversación es muy sensiblera,
no le interesan, tampoco lo que se demora mucho, las cosas. Aparte es activo, con lo cual, si te demoras mucho, como todos los activos, listo, bueno, si no me vas a decir claro, tengo cosas para hacer. Entonces, no el silencio, no las pausas largas. El silencio, ¿por qué? También porque es primario. ¿Por qué no le gusta el silencio? Porque es primario. Y el silencio es ocasión para la reflexión, y no es reflexivo, prefiere el ruido. Bien. Hay que hablarle, hay que actuar con seguridad, no hay que alimentar la vanidad, pero hay que ser cortés con él, a pesar de todo, tiene en cuenta, valora mucho la cortesía, lo social, los buenos tratos sociales, hay que mostrarse amigo, no hay que reprocharle su inconsistencia, no hay que decirle, sos un superficial, no hay que decirle esto, porque no lo va a tomar a bien, aparte porque él es así, o sea, a veces hace falta personas un poco superficiales para ciertas cosas, porque los muy profundos se empantanan muchas veces. Ciertas cosas él es más apto que otras personas, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si es el mejor ejemplo, pero un psicólogo que es muy profundo puede enredarse demasiado con la persona y los problemas de las personas. Ser un poco superficial, un poco distante, no emotivo, te puede ayudar, te puede favorecer. Por eso ven que no es todo blanco, negro, esto sirve, esto no sirve. Todo sirve, depende, como digo, el clavo, el martillo para el martillo, la pinza para hacer cosas. Bien, no seguir la corriente a sus cambios de ánimo, no tomar demasiado en serio las decisiones que él basa en su sentimiento. La mejor victoria ya no me acuerdo cuál era, el sanguíneo, es acostumbrarlo a reflexionar mucho, como todo primario. Acuérdense, por repetición tiene que darle cosas, al primario hay que ayudarlo a reflexionar, enseñarlo a mortificarse en los sentidos, porque como le gusta el placer, el goce, puede derivar en cualquier cosa. ¿Se escucha bien? ¿Se sigue escuchando? Sí, Bien. sí. El sanguíneo puede derrapar con lo sensual. Lo sensual, digo, con los seres de la carne sobre todo. Así que cuidado con las sensualidades. Hay que enseñarle que se prive de algunas comodidades, que el tipo todo lo que pueda, comodidad, lo más rico, lo más cómodo, lo más lindo, lo más caro, va a ir para eso. Hay que hacerle amar la privación y explicarle por qué ciertas privaciones son buenas, aceptarlas y a quererlas. Tienen que ayudarle a hacer trabajos difíciles, no los fáciles, los difíciles también, los trabajos humildes también, de cooperación, de caridad, que refrene sus apetitos, su imaginación, de modo constante. También es servicial, porque él es apto para las cosas de servicialidad, porque es amable. Hay que hacerlo huir del egoísmo, de buscar a los demás para su utilidad. Acuérdense que tiene beta utilitaria. Bien, hasta acá podremos decir. Y vamos al flemático. Creo que me quedan tres. Vamos al flemático. Y estos son muchos también flemáticos. Este temperamento era Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, tal vez uno de los santos más grandes del mundo, de la historia de la humanidad. Italiano muy inteligente. Padre, perdón, te lo interrumpo, pero justo está preguntando una chica que se sumó en la segunda parte, que conocía los 4 temperamentos y no sabía que había 8, entonces, ¿dónde está escrito? Pregunta, y para recordarle lo que usted proponía de leer a Lesen, que se escribe Lesenne con doble N, que él habla de 8 temperamentos y que, bueno, es más completo porque hace como decíamos, la comparación de colores primarios que forman los secundarios, bueno, hace estas combinaciones de temperamento que es más completa que los 4 famosos que son de Hipócrates, entonces esto como que viene a complementar y ayuda a entender mejor los tipos de temperamentos. Ahora sí, lo dejo. Muy bien, gracias por aclarar. Entonces, el flemático es no emotivo, acuérdense, no emotivo, recapitulen, activo, secundario. Recién era no emotivo, activo primario, ahora es no emotivo, activo secundario. El valor predominante en el flemático es la ley. La ley es la ley. Este es el temperamento, si se quiere, ahí agradece, si se quiere, del espíritu norteamericano, ¿no? La ley en Estados Unidos, por ejemplo, es
muy importante. Podríamos decir que es el temperamento ideal para Estados Unidos, donde todo está legislado. Cómo plantar un árbol, a qué hora, en qué día, en qué lugar, a qué distancia. Bien, la ley. Tiene una personalidad muy estructurada. Acuérdense, el ejemplo que puse es Santo Tomás de Aquino, mentes que pueden ser brillantes en su estructura y por tanto justamente les permite ordenar la realidad en su cabeza de un modo distinto. Porque ellos son estructurados, a veces siempre decimos, qué estructurado que sos, como algo negativo, ¿no? Bueno, sí. Pero no siempre ser estructurado es algo negativo, sobre todo para alguien que tiene que colaborar en el orden. Por ejemplo, un filósofo estructurado tiene como bondad que puede ordenar arquitectónicamente en su interior, en su inteligencia, las cosas de la mejor manera, ¿no? Que no tiene un despiole en la cabeza. Por ejemplo, un genio muy querido por mí es, y sé por algunos de ustedes también, el padre Castellani. El padre Castellani era un genio, pero no es estructurado, y entonces era asistemático. Entonces uno disfrutaba y disfruta de leerlo, pero si quiere orden y quiere el A, B, C, D pasos, tiene que leerme bien a San Tomás o a cualquier otro. Bien. Entonces, es estructurado, sin rupturas, tiene un fondo muy rico de energía activa, acuérdense, es activo y es secundario, con lo cual va para adelante, es como un transatlántico, no tiene sentimientos intensos, no tiene grandes pasiones, difícilmente excitable. El emblemático es tranquilo, justamente es calmo, las cosas, aparte como todo secundario, se activan después de un cierto tiempo, tienen que mojarle mucho la oreja para que reaccione, ¿no? No es a la primera cosa que le dicen que reacciona. Vale. Es poco excitable, es paciente, es poco hablador. A Santo Tomás le decían el buey mudo, esas anécdotas de San Alberto Magno, cuando los alumnos, los compañeros de clase le decían el buey mudo a Santo Tomás, y él dijo algo así, yo tengo mala memoria, pero dijo algo así, el día que este buey hable, el mundo callará, o algo así, ¿no? Cuando hable este buey ya van a ver lo que va a hacer. Poco hablador, reduce al mínimo sus manifestaciones de afecto, no le pidan a este temperamento flemático mucha afectuosidad, mucho franela, porque no es lo suyo. Está continuamente ocupado, acuérdense, es activo, Santo Tomás se la pasaba escribiendo o dictando mejor, es muy ordenado, minuciosamente ordenado, es metódico en su proceder, no es sociable, pero es sí fiel a sus amistades, no es propenso a la sensualidad. Para colmo, justo lo quisieron, además de su virtud, porque era santo y era virtuoso, un día lo quisieron tentar a Santo Tomás para que saliera del convento con una mujer de mala vida, vamos a decir así, ¿no? Y se le pusieron en su habitación, no sé qué. Y el tipo agarró una brasa y la corrió con una brasa no tienen, o sea, más allá de la virtud del santo, que no quiero desmerecer con esto, por temperamento no son muy sensuales, entonces, fuera. Tienen una acción fuerte, decíamos, aunque lenta y calma, es casi inflexible casi, honrado, ahorrativo, distinto a otros, es sincero, es inteligente y es apto para profundizar más que pensar con rapidez. Eso también es importante distinguir, ¿no? ¿Qué inteligente? No siempre inteligente es inteligente porque piensa rápido. No sé cómo estamos con el tiempo. Ya estamos casi jugadísimos, sí. Casi jugadísimo, estamos como casi... casi que se nos entonces, bueno, y como negativo puede llegar a la apatía, a la despreocupación, a la insensibilidad, al egoísmo, a la autosuficiencia. Como positivo me faltó decir que nunca miente, obra por convicción, es valiente, es colaborador, es eficiente, es seguro, es tolerante, es profundo. Esto es lo positivo. Me había faltado decir, es equilibrado entre lo que piensa y lo que obra, es sobrio, es moderado. Negativo sigo, a veces evita la acción solo por miedo al fracaso y se torna muchas veces esclavo de su propia organización. Modo de educarlo. Hay que conquistarlo con alegría, mediante conversaciones racionales, siempre, apelar a la razón, imprimir un ritmo activo a las cosas que hace, en las que él participa, hay que darle ritmo, hay que acostumbrarlo a levantar el ritmo, porque no tiene ritmo rápido, hay que equilibrarlo para ese lado, es altruista, es humilde, y hay que ayudarlo, hay que fomentar esto que le sale bien, el altruismo y la humildad.
hay que proponerle que realice diariamente algún acto de vencimiento costoso, de mortificación, para ayudar a otros, así va templando más su ánimo, lo entrena para una acción más vigorosa. Le va a costar darse lo demás, porque en general se encierra un poco en sí mismo. Bien. Y que tenga compasión y sea benevolente con los que no están tan dotados como él. Me quedan dos, no sé si quiere, o me queda uno. No, por las dudas yo no quiero que se me corte y me quede sin guardar, pero de todas maneras quedan en el test una pequeña explicación de los dos, y aparte son los últimos, los dos son los menos comunes en general de tener. Sí. Así que de todas maneras en el test que les dejamos van a quedar las explicaciones de esos dos temperamentos, así que les vamos a dejar el link en la bio de Libros para Educadores, y también lo voy a poner después en la página web de Libros para Educadores. Así que, padre, muchísimas gracias, como siempre, una alegría y un placer escucharlo, aprendo un montón, este tema me encanta de por sí, así que le agradezco muchísimo este tiempo. Y a todos los que se sumaron, muchísimas gracias, se quedaron un montón, así que muchas gracias por quedarse hasta el final. Sí, la verdad que se quedaron prácticamente todos, al menos por los números, estamos como... fueron fieles, sí. Y presentes. Son todos secundarios, parece, ¿no? Son todos, lamento que no hayamos tenido tiempo para las preguntas que siempre dan. Hoy dijimos, bueno, vamos a alargar todo el temario completo. Perdón si las preguntas no hubo tiempo para hacerlas, pero bueno, yo agradecido también de que nos hayan acompañado. Me encanta verlos, a muchos los conozco, no todos, pero muchos los conozco, y me alegra verlos acá acompañándonos. Gracias, Magdalena. Feliz también de poder estrenar en los vivos de Libros para Educadores. Me encantaría que cada día lo sigan más. Admiro el trabajo que hace con los libros, con los resúmenes. Realmente me parece que es fundamental para padres y para docentes, es maravilloso. Así que gracias por invitarme a estrenar este canal. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, padre. Adiós, Dios los bendiga.